Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por todas tus misericordias. Gracias, Dios, porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para poder aprender más de ti. Y como decía el apóstol Pablo, primeramente yo, ayúdame a aprender de ti, Señor, y también oro que mis hermanos aprendan de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta enseñanza, que nos fortalezca, que si hay cansancio, que si hay alguna distracción o hubo algún tema en el día, algún problema que quizás nos drenó en nuestra energía, Señor, yo oro que esta noche tú renueves nuestras fuerzas, que tú renueves nuestra mente, nuestro entendimiento y que nos enfoques, Señor, en las cosas que realmente valen la pena, que son las eternas, las de arriba, Señor, y no las de abajo. Dios, te pedimos perdón también por nuestros pecados, Señor. Perdóname por mi pecado, Señor, por el pecado de mis hermanos, Dios. Oro que esta noche nos pongamos a cuentas delante de ti y, Señor, que no estorbe nada, Dios, para que palabra venga, Señor, y dé fruto en cada uno de nosotros, que podamos ser esas semillas, Señor, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te lo rogamos esta noche y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos vamos a continuar. La semana pasada vimos la sabiduría que viene de Dios y vimos que cuando nosotros nos encontramos en pruebas, lo primero que tenemos que pedir a Dios es sabiduría. Ajá. Y esa sabiduría solamente la puede dar Dios. Pero veíamos también el ejemplo, ¿no? De que muchas veces reaccionamos en nuestra carne y en vez de pedir a Dios sabiduría, reaccionamos a conforme nos dicta nuestro corazón, ¿verdad? A veces son como decimos a veces, ¿no? Una corazonada, ¿no? Yo siento que voy a hacer, yo creo que es por acá y en vez de preguntarle al Señor, pues hacemos lo que nos dice a veces nuestro corazón engañoso, ¿verdad? Y pues recordemos que ese corazón siempre es traicionero, entonces siempre tenemos que pedir la guianza y la sabiduría de Dios. Y hoy vamos a continuar con este tema que pues tiene mucho que ver con esa sabiduría porque todo es continuo, ¿ah? Las cartas ahora sí que leemos en el Nuevo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, todos ahora sí que todos son integrales, ¿verdad? Digo, en el tema de la modernidad nosotros pues ya tenemos números de versículos, pero es el mismo tema que Santiago está tratando y ahora vamos a ver, de la sabiduría vamos a pasar al tema de las pruebas. Ahora, las pruebas son necesarias, ¿verdad? En la vida cristiana. Yo, yo creo que el Señor nos muestra a todos nosotros siempre que debe de haber pruebas. Yo creo que nadie está exento de una prueba. O sea, yo creo que el que está exento de la prueba es porque ya está con el Señor, ¿verdad? Pero de este lado de la eternidad, de este lado de la tierra, siempre va a haber, siempre va a haber pruebas. No vamos a poder evadirlas. Ajá. Eso es algo que ni el cristiano o creyente o no creyente, o sea, las van a poder evadir. Y aunque a veces tengamos el famoso cliché de que, oye, eres cristiano y ahora te pasan más cosas. Eso es un cliché porque realmente las pruebas vienen siempre. O sea, tú puedes hablar con alguien del mundo y siempre te va a decir que tiene cosas, problemas. Ajá. Y si puedes hablar también con los hermanos cuando hablamos entre nosotros, hay problemas. O sea, los problemas o las pruebas están ahí. El tema es cómo vamos a soportar esas pruebas, cómo las vamos a sobrellevar o cómo las vamos en este caso, a enfrentar, ¿verdad? No las vamos a enfrentar solos, esa es la ventaja que tenemos como hijos de Dios, sabemos que no las enfrentamos solos y los que no conocen al Señor lamentablemente las enfrentan solos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro Príncipe de paz, el que es abogado de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él pelea por nosotros nuestras batallas. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema y vamos para que sea un poquito dinámicos y a ver, vamos a empezar con Patti. Patti, ¿me puedes ayudar leyendo la diapositiva, por favor? Santiago 1:12, soportando las pruebas.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí está hablando de, independientemente de hombre o mujer, ¿verdad? O sea, el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Qué hermoso, ¿no? Hay una recompensa, o sea, el soportar la tentación tiene una recompensa. Y dice aquí que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, realmente esta tentación que nosotros soportamos, pues tiene que ver con que nosotros hemos creído en un Dios poderoso, en el Señor que nos ha que nos ha dado vida eterna y que nos ha prometido la resurrección entre los muertos. Tenemos una victoria ganada en Cristo Jesús y esa, yo leí en la mañana en mi devocional que pues no hay nada de qué jactarse, o sea, realmente nosotros lo único en lo que nos debemos de gloriar es en la cruz del Señor Jesucristo, ¿verdad? En su victoria. Y bueno, dice aquí que Dios ha prometido a los que le aman. Pues vamos a empezar a desglosar este versículo. Dice aquí, bienaventurado. Quiere decir, viene del griego de la palabra Macarios. ¿Han escuchado a alguien que se llame Macario? Yo sí he escuchado que alguien se llama Macario. Bueno, Macario quiere decir bienaventurado, ¿verdad? Cuando escuchamos ese nombre vamos a saber que es que su nombre significa bienaventurado. Significa gozo, felicidad, una satisfacción interior muy profunda que solo el Señor imparte a quienes soportan y conquistan pacientemente las pruebas. Dice aquí, por causa de Él. O sea, no por causa de nosotros, de nuestros intereses, sino por causa de Él, de los intereses del Señor, ¿verdad? Y en su poder. O sea, entonces, este gozo y esta felicidad viene mucho de esa parte, ¿no? En el que nosotros tenemos que reconocer que todo le pertenece a Él, ¿no? Que el poder lo tiene Él. Y veíamos que así como somos doulos, ajá, somos esclavos de ese amor del Señor, nosotros somos bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados y porque dice aquí que por causa de Él, ¿no? Porque hemos confiado en su poder y dice aquí que es una satisfacción interior muy profunda que solo el Señor imparte a quienes soportan y conquistan pacientemente las pruebas. Ya veíamos, ¿no? Que entonces las pruebas no solamente son de los no creyentes, sino también de nosotros. Pero en nosotros tenemos un propósito. En Cristo Jesús tenemos un propósito. Y dice aquí, más abajo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Salmo 128 versículo 1. Entonces, esta primera parte ya quedó clara, ¿no? O sea, bienaventurado, o sea, que tiene gozo. En otras partes, en otros autores dicen mil veces bendito, ¿verdad? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá esa corona de vida. Y esa es la que Dios ha prometido a los que le aman. Pero, pues, ¿qué es la tentación, verdad? ¿Qué es a qué se refiere la tentación? Pues solamente es la prueba, ¿verdad? Y la tentación es el impulso, el estímulo o deseo inmediato de realizar una acción que resulta atractiva, pero que usualmente va en contra de la voluntad de Dios y que conlleva consecuencias negativas o dañinas a largo plazo. Fíjense, o sea, esta tentación es un impulso, estímulo o deseo de realizar una acción que es como agradable, ¿no? Como que Placentero. placentera, exactamente, placentera que usualmente va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué pudiera ser, ¿no? ¿Qué ejemplo pudiera ser de tentación
que va en contra de la voluntad de Dios, pero que a lo mejor nos da placer, nos da satisfacción, ¿verdad? Y dice aquí que conlleva consecuencias negativas o dañinas a largo plazo. Pues hay muchas tentaciones, ¿verdad? No vamos a abordar tentaciones, pero sí, sí que quede claro, ¿verdad? Que las tentaciones son aquellas cosas que precisamente son como que parece que no son malas, pero realmente no son buenas, o sea, y al final pues nos apartan del Señor, ¿verdad? Nos apartan porque a lo mejor hay tentación de dinero, ¿no? Que a lo mejor dices, no, pero sí, pero yo estoy trabajando, ¿no? Y estoy ganando bien. Sí, pero quizás a lo mejor ese trabajo a lo mejor te está apartando, ¿verdad? De lo esencial que es el Señor. Y no estoy diciendo que dejemos de trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar, pero a lo que voy es que hay quienes pueden escoger y decir hasta aquí, pero dicen no, yo quiero más y más y quiero más porque no es suficiente, ¿verdad? Entonces, esa tentación parece ser que es algo bueno porque dices, no, pues estoy ganando bien, ¿verdad? Estoy supliendo necesidades y estoy ayudando. Sí, pero a lo mejor te está llevando, o sea, a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, que es el dejar de congregarte, a lo mejor el dejar de ir a tu estudio de Biblia entre semana, que te ayuda, ¿verdad? Te fortalece el estar con los hermanos, cosas así tan simples, ¿verdad? Ujú. Fíjense, hermanos, no sé por qué nunca me veo. Ahí en el trabajo en donde yo estaba anteriormente, había turnos de 12 horas y obviamente las primeras 8 horas pues te las pagaban normal, pero las siguientes horas, las siguientes 4, pues te las pagaban súper bien. Ujú. O sea, haz de cuenta que te pagaban más por las 4 horitas extras que te quedabas que por las 8 horas. Entonces, pues esto era como una forma, ¿no? De animar a la gente a que se quedara. Y había muchos trabajadores que optaban, ¿verdad?, por estar de lunes a domingo haciendo los turnos de las 12 horas. Y obviamente en sus sueldos, pues salían muy bien económicamente, ¿verdad? Pero pues sus turnos eran 12 horas seguidas. Y yo notaba que siempre había una constante ahí en ese trabajo, que había muchos divorcios. Ujú. Había muchos divorcios en la empresa porque pues realmente los señores nunca pasaban tiempo en sus casas con sus familias. Ujú. Puedes a lo mejor tener pues la tentación, ¿verdad? Del estímulo económico, ajá, de que no, pues va a ser más, nos va a ir mejor, vamos a estar bien para más cosas, ¿verdad? Porque nos hace falta, pero a fin de cuentas, eh, puede tener consecuencias a largo plazo, porque eso pues había que agregarle las 12 horas más aparte la hora de ida y la hora de regreso. Entonces, pues sí, yo sí veía eso, que ya después te enterabas que otro divorciado y otro, y pues era algo muy, muy, muy triste, ¿no? Pero pues ahí vemos esas, y en muchos casos, ¿verdad? Pero esto por decir algún ejemplo. Ujú. Así es. Y como les decía, a lo mejor no vamos a abarcar muchos ejemplos de tentaciones porque pues realmente sabemos cuáles son las tentaciones, ¿verdad? Sabemos qué cosas nos apartan de Dios y si no lo estamos detectando o discerniendo, pues el Señor nos lo va a mostrar cuando lo buscamos en serio. Y vamos a pasar al siguiente párrafo que dice que el creyente genuino perseverará resistiendo con fe en medio de la prueba. Fíjense, perseverará, resistiendo con fe en medio de la prueba. Y la perseverancia en el creyente evidencia su amor Por Dios. por Dios. Aquí se cortó la presentación. Pero bueno, entonces hay que perseverar, ¿no? Hay que resistir con fe. Hay una parte que dice bueno, creo que es aquí, ahorita vamos a ver lo que si nosotros resistimos, el diablo huye, ¿verdad? Entonces, eh,
Hay una canción también, ahorita me acordé, ahorita que estoy hablando de esto, de que cuando Satanás quiere herirnos, cuando él quiere amedrentarnos, eh, Dios procura nuestro bien, ¿verdad? Y Dios saca algo bueno de todas esas cosas, porque hasta eso, las pruebas, aunque Satanás quiera poner en nuestras vidas, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos a Dios. Entonces, y lo vemos, ¿verdad? Con el ejemplo del Señor Jesucristo, que Él fue a la cruz, Satanás planeó ejecutar al Hijo de Dios, pero pues era así que fue algo paradójico, ¿no? Parecía que Él ganaba, pero estaba perdiendo. Y realmente parecía que el Señor Jesucristo estaba perdiendo, pero estaba ganando. Entonces, en los creyentes, en los que hemos creído en el Señor, pues el resistir con fe en medio de la prueba nos va a ayudar a evidenciar, ¿verdad? Que somos, que amamos a Dios y ese amor por Dios se va a mostrar, ¿no? Va a ser notorio a todas las personas. También leí hace poco eso, que Él hace notorio Él hace notoria su sabiduría a través de nosotros. Entonces, nosotros somos esa sal en la tierra, en la cual pues muchas personas que están perdidas necesitan oír. Quizás somos el único mensajero en ese momento, ¿verdad? Que ellos pueden oír, o quizás el último mensaje que puedan oír de parte de Dios a través de nosotros. Siempre tenemos que recordar eso, ¿verdad? Bueno, pues dice aquí que hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. El propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es más preciada que el perecedero oro, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua Hamashiach. Bueno, esta es una versión que es Kadosh, 1 de Pedro 1:7. Dice aquí que hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. Imagínense cuánto más nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. A ver, vamos a comprobar la pureza de Patty, ¿verdad? Ahí va una prueba, pero que la va a pulir y la va a dejar. Ahora sí que, como el Señor quiere, ¿verdad? Más purificada, más santificada, con, con un propósito quizás de mostrar el testimonio a muchos que están a tu alrededor, ¿verdad? Y ese fuego por el cual somos pasados es necesario, ¿verdad? Porque si no, no va a salir lo puro en nosotros, ¿verdad? No, no va a salir lo que Dios quiere que salga de nosotros. Y estas pruebas precisamente es para mostrar esa autenticidad, ¿verdad? De que somos hijos de Dios y y que no seremos avergonzados. Ujú. Dice aquí que es mucho más preciada que el perecedero oro, que sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado el Señor. Entonces, todo es con el propósito de mostrar la gloria de Dios siempre sobre todo. Hace poco leía que en el templo de Salomón, cuando Salomón terminó el templo, dice que llegó la nube, ¿verdad? Que cubría de gloria ese templo y era notorio a todos los que estaban ahí. Y el Señor siempre va a querer mostrar su gloria donde Él nos ha puesto. Si a lo mejor estamos en nuestra casa, ahí va a mostrar su gloria, a lo mejor con nuestros hijos, a lo mejor con nuestro papá, con algún tío, alguien que esté viviendo ahí con nosotros, Dios va a mostrar su gloria y en algún momento esas personas van a conocer al Señor. A lo mejor en el trabajo también, ¿verdad? Eh, somos probados, o sea, y se evidencia, ¿verdad? Hace poco hablábamos con un amigo con el cual tenemos un estudio de Biblia los días jueves aquí en nuestra casa, su casa, y él decía que a veces cuando comparte, va al grupo de amigos ahí del trabajo, ya le apodaban, le ponían un apodo, ¿no? Pero que precisamente marcaba una diferencia a él, o sea, porque cuando él llegaba, empezaban así como que, ay, viene acá bueno, le decían, ahí viene el pastor Natán, ¿verdad? Uno que sale aquí en la tele.
¿Mm? Y él decía que le decían así, bueno, a ver, ya va a hablar el pastor Natán, ¿verdad? Creo que es el de una iglesia aquí de Pan de Vida. Pero es notorio, ¿ah? O sea, es notoria la gloria del Señor en eso. Y, y también a mí en el trabajo, a veces me dicen apodos, ¿no? Pero yo sé que es para la gloria de Dios, ¿no? Aunque haya una burla, entre comillas, el Señor muestra su gloria en medio de esas pruebas difíciles. Y bueno, vamos a seguir. Dice aquí que Dios te da una salida en las tentaciones. Amén. Sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo José pudo resistir a la tentación a la cual fue sometido, ¿verdad? Fue sometido para que el Señor, ¿verdad?, iba a ver lo que había en su corazón. Dice, José se negaba a acostarse con ella. Dice, le dijo que no traicionaría a Potifar, quien confiaba mucho en él. Lo vemos ahí en Génesis 39:9 que dice, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Dice que el amor que José sentía por Dios le dio el valor necesario para decir que no con firmeza. Ujú. Y ahí vemos, ¿verdad? Ahí vemos cómo José está resistiendo y al mismo tiempo huyendo, ¿verdad? Tomando acción con firmeza, ¿verdad? No, y salió volando. Entonces, Dios en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, siempre nos da una salida. Amén. Amén. Bien. Bueno, ahí, Escojo. ahí está. De repente se alenta la presentación, pero bueno. Eric, ¿me pudieras apoyar con la diapositiva en color morado, por favor? Sí, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, amén. Dice, está guardada la corona de justicia. Hace rato hablábamos de una corona de vida, ¿verdad? Y ahora vamos a una corona de justicia. Y dice aquí que corona de vida, luego corona de justicia y más abajito dice corona de gloria. Es la misma corona y será recibida por todos aquellos creyentes como un galardón por su fe salvadora en Jesucristo. Amén. Qué padre, ¿no? Dice aquí que esa corona es una corona, pues la verdad que eh, gloriosa, ¿no? O sea, que el Señor, todo lo que hace el Señor es glorioso. Entonces, aquí dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eric, sé fiel, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. Patti, Gaby, Gibran, seamos fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y dice que el Señor nos dará esa corona de vida. Ahora, esa, esa, esa promesa también descansa o nos hace descansar en que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? O sea, Él es fiel. Y luego dice, fiel es el que os llama, al cual también hará. O sea, es fiel. O sea, Dios es fiel. Él nos va a ayudar a serle fiel. Nosotros no vamos a poder ser fiel hasta la muerte en nuestras fuerzas. Él nos va a ayudar a ser fiel, ¿no? Entonces descansemos en eso, ¿no? Porque a veces puede haber una condenación de que, ay, yo no puedo porque, pues yo fallo, sí, o sea, pero nos va a ayudar el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar. Bueno, dice aquí está la imagen de un deportista, ¿no? Una imagen dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino, si no lucha legítimamente. Claro, ¿verdad? O sea, nadie puede recibir una corona o una medalla, ¿verdad? Una medalla de honor si no compitió legítimamente, ¿verdad? Como debe de ser, ¿no? No, no hablando de cosas corruptas, digo, o si sale el tema de que no, es que sí hay gente, sí, bueno, sí, sí hay de todo, ¿eh? En este mundo hay deportes y hay corrupción, pero cuando un deportista es legítimo y lo hace bien, él es coronado, ¿verdad? Como debe de ser. Vamos a la siguiente, dice aquí.
por nuestra parte, hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Amén, amén. Entonces, hemos conocido, o sea, y hemos puesto nuestra confianza en el amor de Dios, en el amor que Dios nos tiene. Aquí está hablando Juan, eh, y vemos cómo, pues, se sustenta todo en el amor, ¿verdad? Y, y ese amor es el que nos ayuda, o sea, Dios es amor. Y ahorita vamos a ver otro verso que dice aquí en 1 Juan 4:8, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Creo que es el que no ama a su prójimo, ¿verdad? El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, pues cómo puede morar el amor de Dios en él, ¿verdad? Son versos que vienen ahí en 1 Juan que nos confrontan, ¿verdad? Como hijos de Dios. Nos confrontan muy fuerte porque nos lleva a reflexionar si realmente tenemos el amor de Dios, ¿no? Este, ayer, por ejemplo, en mi trabajo, escuchaba a una persona que gracias a Dios le ha ido muy bien y decía, yo voy y cobro también mi pensión, ¿verdad? Del gobierno, ¿ok? Hasta ahí todos estábamos escuchando y nos decía, pero dice, yo uso mi pensión para ayudar a personas que no tienen, o que realmente veo que lo necesitan, ¿verdad? Y dice que vio a un hombre que pues tenía unos lentes y tenía como alambre, o sea, lo sostenía un alambre que no tenía como la armazón completa, ¿verdad? Y tenía un alambrito que le apretaba en la cabeza para que no se le cayeran los lentes de enfrente. Entonces él se quebrantó ahí delante de todos nosotros. Y yo me quedé y dije, bueno, pues sí, bueno, él no es cristiano, ¿verdad? Pero dije, bueno, él sintió una compasión por esta persona y se estaba quebrantando. Esta persona que les digo tiene como 75, 74 años y tiene pues una estabilidad económica buena, y que inclusive pasando de ahí nos dijo, y también ayudó a un sobrino que quedó paralítico a causa de un accidente. Se cayó creo que de un árbol, este sobrino, y él como que se estaba quebrantando más, ¿no? Y nos decía, yo tengo, pero tengo porque también, yo trabajé para esto y hoy tengo la oportunidad de ayudar a otras personas, ¿no? Y yo estaba pensando, dije, ahorita que estamos leyendo esto, ¿no? O sea, cómo el amor, si es el amor en el mundo, o sea, es bueno. Nosotros, dice la palabra de Dios, si nosotros siendo malos queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, pues cuánto más Dios, ¿verdad? Y aquí dice que nuestra confianza debe estar en en el amor que Dios nos tiene, o sea, cuánto nos ama, ¿verdad? Hay una canción, ¿verdad? Que cuánto nos ama Él, que podamos poner siempre en una balanza, que el amor de Él es grande, es inexplicable, o sea, no tiene límites. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, o sea, los amamos y queremos lo mejor, pero aún así nuestro amor es limitado y no es como el de Dios. Entonces dice que quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. O sea, qué importante es este tema del amor. Y bueno, dice que esta es la última parte del versículo, ¿ah? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces recordemos que le amamos a Él porque Él también nos amó primero, ¿no? Sí. Entonces, vamos a la que sigue. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y, a ver, digan que dice, ni él tienta a nadie. Así es, ¿verdad? Somos bien fáciles para echar las culpas. Y ahorita lo vamos a ver en un versículo. Ajá. Pero dice que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? De no querer justificar nuestras acciones echándole la culpa a Dios.
porque dice que, pues Dios dice que de él no proviene la tentación. Ujú. Amén, amén. Entonces, vamos a la explicación. El sentido de ser tentado es una invitación al mal. Entonces, cuando alguno es tentado, es una invitación al mal, ¿no? La tentación es una invitación al mal o a hacer algo que nos aparta de Dios, que nos distrae de Dios o que simplemente pensamos que es bueno, pero realmente no es bueno. O sea, por ejemplo, Puede venir en muchas formas las tentaciones. a lo Ujú. mejor puede ser, puedo pensar que es bueno ver muchas prédicas, ¿verdad? Y está bien, escuchar música cristiana, pero eso no nos exime de buscar al Señor, o sea, de tener comunión con Él, ¿verdad? Y decir, no, es que sí, o sea, pues yo escucho música cristiana en mi casa, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama? Y veo predicadores, ¿no? En la tele o en el YouTube o en TikTok, ¿no? Estoy escuchando constantemente, consejos de Dios y qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero realmente la vida, la comunión con el Señor, pues no se está llevando a cabo, ¿ah? O sea, no estás teniendo una relación personal con Dios, no estás ahora sí que ahí en lo oculto, en lo secreto con el Señor, ¿verdad? Teniendo esa comunión y depositando en Él tus cargas, y a lo mejor es algo que pues sí, estás alimentando externamente, pero necesitas la profundidad, ¿verdad? De la comunión con el Señor. Dice 1 Corintios 10:13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Hace rato veíamos una lámina, ¿no? Que decía que Dios también pone la salida, ¿verdad? Así como que, hey, no te quedes ahí, ¿verdad? No te quedes ahí, sal, o sea, mira, ahí está la puerta, no te quedes, huye. Sí es Dios, ¿verdad? Dios nos pone esa salida y dice aquí que la tentación es humana. Ninguna persona, ni el cristiano más espiritual, puede escapar de la tentación. Es muy sutil la tentación también, ¿verdad? Porque empiezas a cuestionarte o a preguntarte y ya cuando empiezas a razonar más allá, ¿verdad? Puede ser que caigas en la tentación porque tú mismo empiezas a justificar tus malas acciones. Ujú. Así es. Entonces nos atrapa la tentación. Pero dice aquí, al creyente le corresponde elegir entre aprovechar la salida provista por Dios o ceder a la tentación. Y pues yo creo que en todo momento podemos sentir esa tentación, ¿verdad? De hacer algo que no está bien. Yo creo que a todos nos pasa. Yo creo que antes de llegar a los pies de Cristo, uy, cedíamos constantemente a la tentación, ¿verdad? Ujú. Venían las voces a nuestras vidas y si haces esto, podrías ganar esto, ¿verdad? Y caíamos ante la tentación, ¿verdad? Tal vez de tomar algo que no era de nosotros o hacer cosas que no estaban bien. Ujú. Pero ahora que estamos en Cristo, pues Dios nos ayuda, ¿verdad? Yo a veces, no sé, estoy cocinando y de repente pienso algo así sutil y yo así, y si haces esto, yo, no, no. Fíjense cómo a veces la tentación viene, y tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? No, Señor Padre, esto no viene de ti, es contrario, ¿verdad? A lo que tú nos llamas. Ujú. Entonces, pues pidámosle al Señor, ¿verdad? Para que no caigamos, no cedamos ante esas tentaciones. Amén, amén. Y pues dice aquí que al creyente le corresponde entonces elegir, ¿verdad? Aprovechar la salida provista por Dios o ceder a la tentación. Es bien, es bien importante que pongamos atención al tema de la tentación, porque también precisamente platicábamos hace poco con alguien y nos decía que a veces cae muy seguido en un mismo pecado, ¿no?
Tenemos que tener cuidado porque hay tentaciones que son así, ¿verdad? Que nos hacen caer una, otra, otra y otra vez, ¿no? Y ahí está la tentación, pero no hemos erradicado la tentación, o sea, no nos hemos apartado de ese pecado. Entonces también tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude y nos libre de esa tentación. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque esa tentación no viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Entonces ya vimos que esas tentaciones, dice que, como dice aquí 1 Corintios, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. Y bueno, ahí vemos esa imagen, ¿no? Ese hombre Resistiendo. resistiendo una gran piedra, ¿no? Pero, claro, obviamente Dios no va a dejar que esa piedra nos aplaste, ¿verdad? Esa piedra de la tentación. Él nos va a librar y nos va a ayudar. Bueno, la otra parte del versículo dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Vamos a ver un ejemplo bíblico para que no digan que Gibran y Gaby dijeron, ¿no? Porque nada más que dice la Biblia, siempre que dice la Biblia. Dice que al caer la tentación, una característica del pecado es pasar la culpa a algo o a alguien. Yo creo que ese es un mal que todo ser humano tiene, ¿no? O sea, bueno, no todos, bueno, no voy a generalizar, ¿verdad? Porque hay personas muy maduras que asumen su responsabilidad, pero sí, la gran mayoría no asume la responsabilidad. Somos muy dados a, no, pues, se los digo, primeramente yo lo confieso, ¿no? Aquí delante de ustedes y de mi esposa, que yo a veces así soy, ¿verdad? Pues, yo no, o sea, yo no, yo les dije esto, ¿no? Es que, y no asumimos nuestro error, ¿verdad? Como que aventamos aquí para Las allá culpas. las culpas. Y nos pasa, ¿verdad? Nosotros tenemos dos niños, vivimos pues obviamente una dinámica de hogar, de familia donde hay niños, donde pues estamos nosotros y a veces, oigan, yo les dije que no hicieran esto, Es que ella, es es que que él. ella, es que él, no, es que yo ya fui, es que le toca a él, oye, es que, o sea, así estamos, ¿no? Y yo creo que también en el trabajo y en todas partes a veces hay situaciones, ¿no? Y bueno, y en el trabajo yo creo que es como más duro o más difícil, ¿no? Porque en el trabajo es, si tu jefe te echa la culpa y tú no tienes a quién echársela, pues recibes todas las sanciones habidas y por haber, ¿no? En tu trabajo. Y bueno, vamos a ver de dónde nace todo esto, ¿ah? ¿Cuál es el origen de echar culpas? Pues ya lo estamos viendo ahí en la imagen. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pasando la culpa, ¿verdad? Yo no fui, es la mujer que me diste, ¿verdad? Exactamente, ahí está. Ahí empezó todo el problema, ¿no? O sea, y dice el versículo 13, dice, y Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, fue la serpiente, ¿verdad? Y eso es algo que el pecado hace, ¿verdad? Que no asumamos nuestra responsabilidad. Una vez escuché a un pastor que decía, si tú no asumes tu responsabilidad, entonces nunca vas a crecer. Porque si siempre le echas la culpa a alguien o le delegas a alguien la culpa, entonces no va a haber nunca un crecimiento en ti. Porque si tú reconoces que te equivocaste y si tú reconoces que parte de la culpa o del problema que se generó fue por causa tuya, te va a ayudar a crecer porque te va a ayudar a que en la siguiente ocasión ya no lo hagas. Que digas, no, ya no, ¿verdad? Porque yo ya asumí una responsabilidad en el pasado y no quiero volver a recibir un problema a causa de esta situación, ¿verdad? Entonces me voy a hacer responsable y ya no voy a decir, fue fulano, ¿no? Ahora sí, fui yo, Fui ¿verdad? yo. Y eso me va a ayudar a crecer. Entonces, Dios, como dice aquí en el círculo azul, no es No es. responsable. Él no es responsable de nuestras tentaciones. O sea, sí, es nuestro ayudador, es nuestro guardador, pero Él no es responsable, ¿verdad? De las cosas o desobediencias que nosotros hagamos en esta tierra. Es como cuando yo le digo a mis hijos, ¿saben qué? La computadora es para los trabajos de la escuela, ¿no? Ajá. Ya si ellos se ponen
a hacer algo que no es su tarea, un juego, o estar ahí, no sé, en otras aplicaciones, dices, bueno, o sea, ya no fue, o sea, yo les di la computadora, les di la instrucción, pero ya fue un tema de ellos, ¿verdad? Que si no lo aprovecharon o no hicieron lo que se tenía que hacer. Entonces, así es el Señor con nosotros como sus hijos. Dice aquí en el comentario bíblico de William MacDonald, aquí sí CBWMD, es William MacDonald, dice, cuando uno es tentado a pecar, la tentación no procede de Dios. Dios sí prueba o ensaya a los hombres en lo que a su fe respecta. Fíjense, en la fe somos probados, pero nunca tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal. O sea, en nuestra fe somos probados. Bueno, yo te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Eh, ok, ya llegaste al Señor. Ok, ahora sabes qué, pues prepárate, lee la Biblia, eh, comprométete con el Señor, únete a tu iglesia, congrégate, ten fe para congregarte, para ir, para ser edificado, y ten fe que tu familia va a ser ganada para el Señor. Van a venir pruebas, ajá, a la fe, pero también dice aquí, según este comentario, que Dios no tienta a nadie para cometer ninguna forma de mal. O sea, Él no nos va a sacar de la iglesia, ¿sí me explico? No nos va a poner algo para que salgamos de la iglesia. Él va a desafiar nuestra fe, a mejorar, a crecer en Él, a leer su palabra. Y a veces va a haber distracciones, ¿no? Pero ahí tenemos que estar buscando. Pero dice aquí que Él no va a tentar a nadie a que hagamos algo malo. O sea, Él no nos va a decir, hey, pues ya no le devuelvas el cambio, quédatelo tú. O sea, no, o sea, eso ya es un tema de Satanás, del mundo y de nuestra carne, ¿verdad? Que son los enemigos de los hijos de Dios. Yo me acuerdo de ese estudio hace mucho tiempo, ¿verdad? Que lo tuvimos con niños. ¿Quiénes son los enemigos de los hijos de Dios? Pues es Satanás, es la carne y es el mundo, ¿verdad? O sea, en el que estamos. Entonces, esas tres son las que nos van a poner las tentaciones hacia el mal. Dice, él mismo no tiene tratos con el mal y no seduce a pecar. Ujú. Él no nos va a poner un video explícito de una mujer o de un hombre, vaya haciendo dentro de estar scrolleando en el TikTok, en el Instagram. Él no va a poner eso. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque andamos navegando en un lugar donde es muy riesgoso, ¿verdad? Ujú. Ahí, si me pudieras apoyar para ti, porfa. La insensatez del hombre tuerce su camino y contra Jehová se aira su corazón. Proverbios 19:3. Sí. Ahí, ¿qué entiendes, Pati, de ese proverbio? Pues que cuando nosotros tenemos nuestra propia opinión respecto a algo y andamos o tomamos decisiones respecto a nuestra propia opinión, ahí estamos siendo insensatos. Y además estamos actuando como con orgullo, ¿no? Al decir, no, pues yo no necesito que Dios me diga cómo hacerle o para dónde ir, porque yo sé que se hace así. Entonces, eso es lo que entiendo. Muchas gracias. Muy bien, bien explicado. Así es, Pati. ¿Cómo Conocemos el somos, camino. verdad, los hombres? Pues realmente esa insensatez, o sea, viene obviamente del pecado, ¿verdad? De la raíz. Y ese pecado, como decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo, ¿no? O sea, miserable de mí, ¿no? O sea, son cosas que vienen a causa de la caída del hombre, pero que gracias a Dios por medio de Jesucristo podemos vencerlas, ¿no? Y van a estar saliendo, ¿ah? Pero se van a vencer en el nombre del Señor. Entonces aquí es bien importante, los proverbios es un libro de sabiduría, ¿no? Nuevamente volvemos a conectar el libro de Santiago, que es un libro de sabiduría, considerado así por algunos autores, y el libro de proverbios, que obviamente es un libro totalmente de sabiduría, ¿no? Y qué triste porque este insensato cuando se le tuerce ya el camino dice que contra Jehová ahora sí a su corazón. O sea, ya una vez que está en el problema el corazón se endurece y ¿qué pasa? Pues empieza a culpar, a culpar a Dios
de lo Así que le es. está pasando. Mas, sin embargo, fueron sus propias acciones las que muchas veces, o son nuestras propias acciones las que nos llevan a estar luego a veces en donde estamos, ¿verdad? Por nuestra propia insensatez. Ujú. Así es. Bueno, vamos a la siguiente. Dice aquí, ya casi terminamos el versículo, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, él no, dice aquí, peirastos quiere decir alguien sin la capacidad para la tentación. Dios es consciente del mal, pero el mal no lo puede tocar. O sea, en él no hay maldad. Así de fácil, así lo explico más sencillo, ¿no? Él no tiene maldad, él no tiene esa oscuridad, ¿no? Y dice aquí que, pues obviamente Dios no puede ser tentado, ¿no? O sea, él no puede caer. Lo vimos, ahí está el Señor Jesucristo, ¿no? Lo vimos, lo Es leímos, lo cierto, creímos. Mateo, ¿qué dice? Fue llevado al desierto y fue y tentado. fue tentado, pero dice que él no cayó ante esas tentaciones. Y a pesar de que el Señor estaba debilitado, ¿verdad? En el cuerpo No de cayó, esa carne que tenía, ¿verdad? Pero él no cayó y en ningún momento pecó. Y así lo dice la Escritura, ¿no? Él no pecó. Él fue el sacrificio puro, santo, que ni todos los machos cabríos podrían llenar todo lo que es la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Él fue santo, Él es santo. Entonces, vale la pena enfatizar eso, ¿verdad? Porque en Él no hay tentación, o sea, Él no nos puede, es lo que volvemos a decir, o sea, Él no puede ser tentado. Fíjense, Él no tienta y Él no puede ser tentado. Ajá. Dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Hebreos 7:26. Él es nuestro sumo sacerdote. Y gracias a Dios que Él intercede por nosotros delante del Padre. Ya hubiéramos sido consumidos, ¿no? Como decía el salmista, ¿verdad? No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y otra parte donde dice, acuérdate de que somos polvo, ¿no? Acuérdate de nosotros, somos polvo, ¿no? Y gracias a Dios por la vida del Señor Jesucristo que, que Él se dio, que Él se dio por nosotros. Y dice aquí, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13, así es Dios, ¿verdad? Limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, ni puedes ver el agravio. No hay agravio en él, él no puede ver mal. Y bueno, vamos a seguir. sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿quién nos tienta? Por nuestra concupiscencia, ¿verdad? Es decir, la cochinadota que traemos adentro, el pecado es el que nos hace caer en la tentación. Cada uno de nosotros es tentado, atraído, seducido. Amén. Dice, concupiscencia se refiere a los deseos pecaminosos que brotan en el alma humana para disfrutar, dice, o adquirir algo que satisfaga a la carne. La naturaleza caída del hombre tiene la propensión fuerte a desear cualquier pecado que la deje satisfecha. Es decir, nuestros malos deseos, dice, nosotros, viene esa concupiscencia, está ahí, ¿verdad? Y nosotros es algo placentero, ¿verdad? Dar rienda suelta a esa concupiscencia, ¿verdad? Eh, dice, nosotros tenemos esa fuerte propensión para, dice, para desear cualquier pecado que la deje satisfecha. Fíjense, yo les quiero platicar que, pues a veces el pecado
nosotros podemos refrenarlo, ¿verdad? Mas, sin embargo, nosotros cedemos ante la tentación de tener dominio propio o de desbocarnos, ¿verdad? Desbocarnos en nuestra falta de dominio propio y de esa concupiscencia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando dejamos, por ejemplo, a lo mejor un pecado en que yo batallo cuando no tengo dominio propio? ¿Y qué pasa? Empiezo a levantar la voz, ya empiezo a gritar aquí con los niños, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que di rienda suelta a mi concupiscencia, a lo mejor de gritería o de ira. ¿Y qué pasa? Pues ya, cuando estoy ya, a lo mejor que ya caí en pecado, ¿verdad? Y que ya dije, chin, no debí de hablar así, no me refrené, ¿verdad? Pues es cuando ya a lo mejor la carne ya quedó satisfecha de mi grito y de mi ira, ajá, pero pues ya pequé, ya cometí el pecado, ¿verdad? Entonces así es como sale la concupiscencia. Ok. Y la concupiscencia dice aquí, más abajo, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, todo viene del corazón. Y hace rato hablábamos eso, ¿no? El corazón engañoso, ¿verdad? Que este corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. El robo, Gloria a Dios que Él ya nos dio un nuevo corazón de carne, un corazón regenerado, un corazón que no busca las cosas que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Y si las quiere llegar a buscar, tenemos al Espíritu Santo que nos reprende, ¿verdad? Que nos redarguye y nos ayuda. Y aún así, tenemos que rogar al Señor, ¿verdad? Que nuestro corazón no nos vaya a querer engañar, porque trae esa enseñanza, ¿verdad? De pasada. Otra vez escuchaba a un pastor, no sé, creo que sí, era un pastor que dijo que la concupiscencia es el lugar en el que nosotros crecemos. Estamos rodeados de un ambiente en el que, o sea, hay pecado, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lugar en el que crecemos, es como que la magnitud de la concupiscencia que vamos desarrollando internamente. Un ejemplo, oye, si tú te criaste con, con una mamá que era, pues a lo mejor prostituta, ¿verdad? Estás en un ambiente donde para ti la prostitución es algo normal, ¿no? La vida familiar es de esa manera, ¿no? O estás en un ambiente que creces en el que, pues a lo mejor tu familia tiene bares, ¿no? Y para ti el tener un bar es algo normal, ¿no? Entonces, cuando llegas y conoces al Señor, la concupiscencia empieza, o sea, empieza a luchar con el espíritu del Señor, o sea, la carne empieza a luchar, ¿verdad? Porque, oye, pues hay que dejar ya ese ambiente, ¿verdad? Hay que dejar esa vida, ¿verdad? En la cual crecimos y tenemos como que esa tendencia, ¿verdad? Porque nos desarrollamos en un ambiente de ese tipo. Bueno, dice aquí Mateo 15:19, pues del corazón salen malos pensamientos, adulterio, asesinos, bueno, es lo mismo, estábamos viendo aquí el corazón de la imagen. Y bien más, negro. y más abajo dice que el pecado brota dentro de nosotros, de nuestra vieja naturaleza malvada, caída e irregenerada. Es lo que les decía, esa parte es la que brota, ¿verdad? Que de repente quiere salir, que la concupiscencia, ¿verdad? Oye, si una persona fue homosexual toda su vida, ¿verdad? También esa es otra situación, ¿verdad? Hemos Lucha. tenido esos casos, ¿verdad? Que en los cuales los hermanos luchan, ¿verdad? Con ese tema de la concupiscencia, ¿ah? De ese pasado, de ese pecado que traen ahí, que traían adentro, ¿verdad? Que ya fueron libres, pero que pues la tentación así es, ¿verdad? Los malos pensamientos también, yo creo Exactamente, los que malos, todos eso esos recuerdos, ¿verdad? Toda la tentación bien, ¿verdad? pasada. Es como cuando te pones a escuchar música, la música del ex, con la que escuchabas con el exnovio, con la exnovia, y de repente, o sea, cuando estabas en el mundo, o sea, son cosas que despiertan, ¿verdad? Esa concupiscencia.
o ese pasado, del cual pues ya Dios ya nos libró, somos nuevas criaturas. Bueno, ay, pero, vamos a ponerlo. Eric, ¿pudiéramos apoyarnos ahora con la que sigue, por favor? Sí, la de atraído y seducido. Ajá, Ujú. por favor. Bien. Esta palabra griega se empleaba para describir animales que son seducidos por un cebo para caer en diversas trampas. Así como una presa puede ser llevada a una muerte por medio de carnadas atractivas, la tentación promete algo bueno al ser humano, que en realidad es dañino. El deseo por el cebo es tan intenso que los hace perder su precaución y pasan por alto la trampa, hasta que ya es demasiado tarde. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Sí. Fíjense cómo el contexto, ¿verdad? De esas dos palabras, atraído y seducido, un cebo, ¿ah? Que se usaba para atraer, así que es como una trampa. Puede ser llevada a una muerte por medio de carnadas atractivas. Dice aquí en lo subrayado que el deseo por el cebo es tan intenso que los hace perder su precaución. Es como exactamente así tal cual está escrito, ¿no? Y acuérdense que la Biblia también nos habla mucho en el libro de Proverbios de la mujer promiscua, ujú, que dice que con sus dulces palabras envuelve, ¿verdad?, el corazón del hombre y que le dice, ven, acompáñame, dice mi casa, mi marido anda lejos y mi cama, tiene así como sábanas nuevas y perfumes, ¿verdad? Y dice que todas esas palabras lo va envolviendo y dice que el hombre es reducido a un bocado de pan. Ujú. Es decir, cae en esa trampa, ¿verdad? En esa trampa de muerte con una carnada muy, muy atractiva. Así es. Y dice aquí que tenemos viles deseos y apetitos impuros que constantemente nos apremian a pecar. En lugar de expulsar el vil pensamiento, puede que lo estemos alentando, alimentando y disfrutando con él. Bueno, ahí vemos una rata, ¿no? Que cayó en el cebo y pues bueno, ahí está la consecuencia, ¿no? Le destrozó la cabeza y ahí quedó. Y así es, ¿no? Literalmente la tentación, ¿verdad? Nos lleva a eso, a caer a la trampa para ser destruidos. Y dice aquí que estamos rodeados, ¿verdad? Estamos avasallados por todas partes, redes sociales, aquí afuera, en el ambiente en donde estamos. Es una, es, este, es una guerra, ¿verdad? Totalmente. Estamos por donde sea, ves, publicidad, ¿no? Que es tentadora, en los medios, conversaciones, ¿no? Personas, ¿verdad? Que son, a veces provocativas también, ¿verdad? Personas que se visten de cierta manera y estamos siendo, pues, avasallados, ¿verdad? Por todas esas cosas. Y aparte, pues, nosotros tenemos viles deseos y apetitos, ¿verdad? Entonces, tenemos que rogar al Señor que nos libre de ese cebo, ¿verdad? Ay, regrésale tantito. Yo les quiero confesar algo. Ayer en la mañana le dije a mi esposo, ay, amor, le digo. Dios, el Señor me habló hoy. Le digo, he pecado porque he hablado mal del gobierno y aquí dice bien claro la palabra, no, dice Pablo, no hables mal de tus gobernantes. Y le estaba diciendo a Gibran, confieso que yo he tenido esto, yo confieso que he tenido esto, ¿no? Entonces, como a veces, pues tenemos que ser sensibles, ¿verdad? A la voz del Espíritu Santo. Y también mi esposo me comentaba, ¿no? También de otros pecados, pero estos atraído y seducido, pues puede ser en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Como por ejemplo, a lo mejor el chisme, ¿verdad? El hablar mal de otras personas a sus espaldas, ¿verdad? Y que una plática sutil, como, ¿cómo ves tú, Pati? ¿Tú crees que estuvo bien? Y Pati así, uy, se agarra, ¿verdad? Ta, ta, y empezamos a soltar y no es que estuvo bien mal, ¿verdad?
y empezamos a hablar mal de otras personas y somos atraídos y seducidos y ahí, ¿verdad? Ahí cometemos el pecado tal vez del chisme, de muchas cosas, pero pues que el Señor nos ayude a darnos cuenta primeramente, ¿verdad? Y arrepentirnos cuando somos sensibles y nos damos cuenta de que no estamos haciéndolo bien. Ujú. Amén. Y bueno, dice Romanos 7, 18 al 19, yo sé que en mí, Gracias. es decir, Ujú. en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Ay, ¿sabes? Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza, dice aquí, que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Verdad? Lo bueno es que gloria a Dios porque el Señor Jesucristo nos ayuda Va a y librar. así yo creo que muchas veces nos hemos sentido como Pablo, ¿verdad? Ujú. Es increíble, ¿no? Como el apóstol Pablo, ¿no? O sea, el hombre que llevó el evangelio a muchas partes del mundo, que Dios lo usó, que buscaba el hacer la voluntad del Señor. Y dice aquí que quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, porque había una lucha, ¿verdad? Es una lucha eh, entre la carne y el espíritu nuevamente, ¿verdad? De hecho, aquí el libro de Romanos en el capítulo 8 lo menciona, después de este capítulo 7 empieza a hablar de la lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y así es la vida del cristiano, es una guerra constante, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, hay guerra. ¿Sí? Pero descansemos en que el Señor pelea por nosotros, ¿verdad? Hay una guerra desde que nos levantamos en nuestro pensamiento, ¿verdad? En el mundo te dicen gana tus mañanas y que haz cosas buenas para que te vaya muy bien el día, pero nosotros sabemos que el ganar el día es estar en la presencia del Señor. Ahí es donde ganamos en nuestro día, buscar la presencia de Dios cada mañana. Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Y aquí vemos el proceso del pecado, ¿verdad? Ese es como el flujo, un diagrama de flujo así de que primero es la concupiscencia, luego, bueno, antes de la concupiscencia, después que ha concebido la concupiscencia, da luz al pecado, o sea, ya, ahora sí ya se vuelve pecado, y luego el pecado, una vez realizado, se consuma y da luz a la muerte, ¿verdad? Dice aquí que las palabras griegas que se traducen ha concebido y da luz asemejan al proceso de la concepción y el nacimiento físico de una criatura. La concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. La concupiscencia concibe y nace un repulsivo bebé llamado pecado. Bueno, así más gráfico no puede ser, ¿verdad? Ahí vemos una mamá que está a punto de dar a luz y pues así nace el pecado, ¿verdad? Concibe y nace un repulsivo bebé llamado pecado. Entonces, este es el proceso, o sea, la concupiscencia nos lleva a eso, ¿ah? O sea, primero empezó con un pensamiento para hacer las cosas. Ajá, La después, tentación. exactamente, Fuimos atraídos y seducidos. así es. Y una vez que se hace, que se lleva a cabo, pues ya, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Se da luz al pecado. Y da luz, y después, una vez el pecado consumado, pues da luz a la muerte. Ajá. Es siempre ponen el ejemplo de un violador, ¿no? Pero yo creo que también, aparte de esos ejemplos, hay muchos también acerca del dinero, en todas las esferas de la vida. O sea, así es en todo. No hay, es el mismo proceso,
para robar, es el mismo proceso para violar, es el mismo proceso para matar, es el mismo proceso también para mentir. O sea, todo tiene que ver con esto, con este ABC, ¿no? Y bueno, Dice, ¿alentamos a los malos pensamientos a que permanezcan en nuestras mentes o los desalojamos rápidamente? Dice, cuanto más pronto en el proceso de ser tentados resistimos y cortemos el mal de raíz, menos probabilidad tendremos de pecar. Cuanto más demoremos en poner un freno, mayor probabilidad tendremos de pecar. Pues más claro que el agua, ¿verdad? Eh, si caíste a lo mejor en una página que tiene contenido que no debes estar viendo, hay que apartarla, ¿verdad? Entre más te quedes ahí, pues más probabilidad de pecar, ¿verdad? Cuando quitas eso y avientas el teléfono, ¿verdad? Pues gracias a Dios ponemos un freno, ¿verdad? Dice, si el creyente controla sus respuestas emocionales ante la tentación, será capaz de enfrentarla sin pecar. Y esto es bien importante, controlar la emoción, ¿verdad? Porque a veces no las controlamos. Dice, la verdad de Dios activa la conciencia. El sistema de alarma del alma debe escucharse y no pasar por alto. Luego, ¿verdad? La alerta del Señor empieza a tocar, pip, pip, eso que estás haciendo, Eric, no está bien, ¿verdad? Y el Señor nos avisa y ahí es donde debemos, ¿verdad? De controlarnos. Dice, evite tentaciones en lugares y situaciones que le inciten a pecar. Pues también, ¿verdad? No me voy a ir a poner en la boca del lobo cuando ya sé que de ahí, ¿cómo se llama? De ahí me sacó Dios, ¿no? Entonces, así es. si ya sabemos de qué, cuál es nuestro talón de Aquiles, pues no darle gusto a nuestra carne, ¿verdad? Porque pues vamos a estar más propensos a caer en la tentación. Así es. Así es, y pues dice aquí que la verdad de Dios activa la conciencia. El sistema de alarma del alma debe escucharse y no pasar por alto. Ahí es donde vemos que es vital, ¿ah? La comunión con el Señor, la lectura de la Escritura. El leer la palabra de Dios cada día nos ayuda a estar alertas, ¿ah? Nos ayuda a salir del letargo espiritual y no saber en qué momento reaccionar, ¿no? O sea, reaccionas porque estás expuesto a la palabra del Señor, pero si no reaccionas es porque no has estado expuesto a la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es nuestro espejo, ¿verdad? Es el espejo para vernos cómo estamos delante de Él. Y nos va a ayudar porque, por ejemplo, yo cuando leo, ya el Señor me recordó que fallé en algo. O sea, y eso es algo que pasa, ¿no? O sea, cuando estás ahí orando en comunión, el Señor te recuerda, me fallaste aquí y aquí. Y empezamos, ¿verdad? A arrepentirnos delante de Él y Y pedirle hacer la perdón y menos. ayúdanos. Ayúdame a ya no volver a caer en esta tentación, porque yo lo permití, ¿verdad? Y fue decisión mía. Tenemos que asumir nuestro pecado delante de Dios también, o sea, ser responsables con el Señor y decir, fue mi responsabilidad y te pido perdón, ¿no? Ayúdame. Y si nosotros no reconocemos que fue nuestra responsabilidad, es como si dijéramos, no, yo no lo hice. O sea, y volvemos al punto inicial que vimos al principio, ¿no? Pues, o sea, yo no, o sea, él vino y me provocó, ¿verdad? O sea, él me la reviró en el carro y yo reaccioné, ¿verdad? O sea, pero pues si no me hubiera hecho eso, yo no hubiera hecho esto. Entonces, tenemos que ser responsables, ¿no? O sea, al final de cuentas, Satanás y el mundo van a querer engancharnos, ¿no? Nos van a querer enganchar con las cosas que ellos están así, que ofrecen ellos. Oye, es que en el trabajo, ¿ah? El chisme. No, pues es que yo reaccioné, ¿verdad? Conforme a lo que me dijeron. Yo también le dije sus verdades. Oye, pues, espérate, o sea, estamos cayendo, ¿verdad? En eso. Y bueno, entonces hay que evitarlas. Entonces hay que evitar tentaciones en lugares y situaciones que inciten a pecar. Si ya sabemos, como dicen,
Hay un dicho, ¿no? Si ya sabemos que se va a poner las cosas color de hormiga, ¿para qué nos metemos, no? ¿Para qué nos metemos a la boca del lobo, como dicen? Entonces, Filipenses 4:8, ¿se lo puedes leer, Eric, por favor? Sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. En esto pensar. Y esto nos va a ayudar, la escritura nos va a ayudar a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro. Y hagan de cuenta que está describiendo al Señor Jesucristo. Ujú. Pensemos en Él, pensemos en su sacrificio, en lo que hizo por nosotros, pensemos en cómo Él nos amó, cómo es el amor, ¿verdad? Es sufrido, Él nos amó, aun cuando éramos sus enemigos, según el libro de Romanos. Y bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a continuar la siguiente semana. No terminamos la lección de hoy, pero bueno, vamos a tratar de meter el acelerador la siguiente semana y empezar con el otro tema. Ujú. Entonces, pues vamos a ponerlo en manos del Señor. Padre, pues te damos gracias esta noche. Yo Gracias, bendigo a Padre. mis hermanos, Dios, gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Bendice, Señor, a Patty, a Eric. Oro, Dios, que tanto ellos como nosotros, estas palabras que el día de hoy aprendimos, Señor, las pongamos en práctica, que las podamos recibir y enseñar a otros, Señor, que podamos darla de gracia, Dios. Y ayúdanos a evitar las tentaciones, ayúdanos a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en lo amable, en lo verdadero, lo que es de buen nombre. Ayúdanos a pensar en esto, Señor. Muéstranos cuántas veces te hemos fallado, Dios. Y ayúdanos, Señor, que esta semana podamos caminar descansando en ti, Señor, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y que tú eres fiel, Señor, y que tú nos amas. Y que recordemos qué tanto nos amaste, Padre, que diste hasta tu Hijo unigénito. Gracias, Dios, te damos esta noche. Te damos toda la gloria y la honra. Bendice, Señor, a mis hermanos en sus casas, a los que no se pudieron conectar. Acuérdate de ellos, Señor, también. Y Dios, quédate con nosotros en todo momento. Danos sabiduría y ayúdanos a poder continuar con este cuatrimestre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pues Gibran y Gaby. gracias también a ustedes. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.